Hola amigos. Estados Unidos está utilizando a Ucrania con la única intención de debilitar militarmente a Rusia, y para intentar que rompa sus lazos con China. Este era su objetivo prioritario de cara a su futuro, que no es otro que derrotar a China. Pero el tiro le ha salido por la culata y le ha reventado la cara, porque Rusia va a hacer implosionar a la Unión Europea y a la OTAN, y encima seguirá ayudando a China, una China que ya está fuera del alcance de la ensoñación estadounidense. Porque China ya le ha ganado la primera batalla, la batalla del tiempo. Todo el altruismo que aparentemente estamos viendo de la OTAN ayudando a Ucrania, no es más que un desvergonzado proyecto para que los golpes que Rusia le pueda pegar a la OTAN, sean en el suelo y ciudades ucranianas. Que a su vez también pone sus soldados para que mueran en nombre de Estados Unidos y de la OTAN, una OTAN que saldrá por patas en cuanto las cosas se le compliquen. Tal como ha hecho últimamente en Afganistán, donde estuvieron los últimos 20 años con la única intención de tener a sus ejércitos engrasados y en forma, probando sus nuevas armas. En otras palabras, para la OTAN, Ucrania solo es un campo de pruebas para conocer las armas rusas, y probar sus armas más modernas. Y cuando leemos eso de que tal o cual nación de la OTAN, altruistamente está entrenando a soldados ucranianos en su suelo, solo es un acto engañoso, porque la OTAN no tiene infantería para ir a morir en Ucrania, algo que haría reventar sus sociedades si llegasen los ataúdes de soldados a sus países por miles. De esta forma solo están muriendo rusos y ucranianos. Para la OTAN es una jugada redonda, prueba sus nuevas armas, y los eslavos ponen los muertos, y para Estados Unidos, que ya se ve impotente para salir del estado de ensoñación en el que está sumido. Y que además, este estado semicomatoso de ensoñación, le hace imposible percatarse de, en qué momento de la historia se encuentra, y menos aún cómo afrontar los nuevos tiempos. Donde sus oligarquías burguesas también pasarán al rincón de la historia. Las nuevas sociedades que Rusia y China harán emerger a partir de ahora, serán las sociedades donde los ciudadanos y su bienestar estarán en el centro de la acción política, y las oligarquías burguesas pasarán a los museos para estudio de las nuevas generaciones. Estados Unidos se las prometía muy felices, intentando que con la incitación a la guerra en Ucrania, Rusia quedaría muy tocada militarmente, siempre acosada y mantenida a raya por los ejércitos de la OTAN europea. Mientras ellos se centraban en joder a China, esta vez apoyados en la carne de cañón de los taiwaneses. Y aquí también el tiro le ha salido por la culata, porque ha estado intentando que China condene a Putin, en la esperanza de resquebrajar su amistad. Como dije hace unos días, para ver el rumbo de los acontecimientos había que esperar al Congreso del Partido Comunista Chino, pues bien, ya se ha celebrado y no pude ser más descorazonador para Estados Unidos. El presidente chino, Xi Jinping, desalentó al occidente colectivo, encabezado por Estados Unidos, con su discurso en la inauguración del 20 Congreso del Partido Comunista de China. Xi Jinping inauguró el 20 Congreso del Partido Comunista de China, que se ha convertido en un hito en la historia moderna del país. En su discurso, el líder de la República Popular China se refirió a las cuestiones y perspectivas clave de política interior y exterior del país, centrándose en Taiwán, la pandemia y la lucha contra la política del hegemonismo. Sin embargo, Xi Jinping centró buena parte de su discurso sobre la modernización del ejército. Esto rompe los esquemas occidentales y los hace caer en su propia estrategia ya desfasada. Porque la confrontación de la OTAN enzarzada ahora con Rusia en Ucrania, hará que en muy poco tiempo China se convierta en una fuerza invencible e inalcanzable. Y lo dijo Xi Jinping sin despeinarse. Mirad lo que dijo. Mi ejército estará listo para 2027. Por lo que, si no me equivoco, a Estados Unidos y Occidente les quedan 4 años para tratar con Rusia, y tratar con China. Porque después ya no podrán con un ejército invencible, e inalcanzable, al que habría que sumarle Rusia. Ayer vimos como China ordenó que no se suministrara más gas en barcos a Europa, una señal malísima para todo Occidente, que pensaron que después de derrotar a Rusia, tendrían de 8 a 10 años para encararse con China. Pero Xi Jinping ayer les desarboló, solo tienen tiempo de hacer algo hasta el 2027, que está a la vuelta de la esquina,
fecha en que China tendrá un ejército invencible. Estados Unidos y la OTAN esperaban tener tiempo para cerrar el asunto ruso antes de la transformación del ejército chino en la principal fuerza del mundo. Sin embargo, el nuevo plazo fijado por el líder de la República Popular de China imposibilita la implementación del plan occidental. Al mismo tiempo, China tiene todas las cartas y bazas, incluido el tiempo. Xi Jinping puso en jaque mate a Occidente con este discurso. Les apremió y les hizo tirar las caretas. No tenéis tiempo, les dijo, y yo tengo todo el tiempo del mundo. Mientras nuestros amigos rusos os están haciendo perder todo vuestro tiempo en pensar cómo salir de ahí sin ser humillados, les vino a decir Xi Jinping, a la OTAN y a Estados Unidos. Algo así como: ¿pero dónde vais, animales? La cooperación entre China y Rusia tras el inicio de la operación especial en Ucrania preocupaba y mucho a Estados Unidos y a Europa, y según los medios occidentales, la Unión Europea quiere plantear este tema a nivel del G20. A Bruselas le preocupa que China esté utilizando el apoyo de Rusia como una oportunidad para oponerse a las democracias occidentales. Y aquí surgen dos preguntas interesantes: ¿qué democracias? Y la otra, y más humillante para la OTAN: ¿a quién le puede interesar lo preocupada que puede estar tanto la OTAN como Estados Unidos? Si lo piensan, es que todavía no se han dado cuenta que hoy ya no son el centro del mundo. Volviendo a lo anterior de las armas que la Unión Europea lleva a probar a Ucrania, hay que decir que ayer el último sistema de defensa aérea alemán IRIS-T entró en acción y dicen que no derribó ni un solo objetivo en un día. A pesar de que Ucrania ya ha puesto en alerta a los sistemas alemanes de defensa aérea de medio alcance IRIS-T, que cubren el sector del sur de Ucrania de los ataques marítimos. Este complejo no derribó un solo objetivo en un día, a pesar de que los ataques se realizaron en las regiones de Odessa y Nikolaev. Por el momento, se sabe que el complejo está ubicado en la región de Odessa. Sin embargo, durante el día este sistema de defensa aérea no dio un solo golpe, demostrando una efectividad absolutamente nula de su uso. El Comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania aún no ha hecho declaraciones oficiales sobre este tema. Sin embargo, con toda probabilidad, el sistema de defensa aérea alemán resultó ser extremadamente mediocre. Los expertos, a su vez, asumieron que los sistemas de defensa aérea IRIS-T no lanzaron misiles debido a la falta de aviones de la OTAN en el cielo, que, de hecho, deberían dirigir misiles antiaéreos para evitar golpear el área posicional. Sin embargo, debido a la falta de comentarios oficiales, esto sigue siendo una suposición. Pero el caso es que hoy Rusia ha comunicado que en esa zona de Odessa, Rusia destruyó la estación de comunicación espacial del Centro de Comunicaciones del Gobierno de Ucrania. La estación de comunicaciones espaciales del Centro de Comunicaciones del Gobierno de Ucrania fue destruida en el territorio de la región de Odessa. Anteriormente, solo se suponía que existían. Sin embargo, el ejército ruso pudo determinar con precisión su ubicación y golpearlo con el uso de armas de alta precisión. Esto crea problemas extremadamente serios para que la OTAN organice comunicaciones operativas y seguras. El caso es que los plutócratas de Bruselas nos han metido en un follón de preocupar a los europeos. A ver cómo salimos de esta, si no es con manifestaciones masivas como las que están ocurriendo estos días en Francia. Ahora mismo el frente se puede abrir a los combates en Bielorrusia. Porque un componente ruso llegará a los sitios de prueba de Bielorrusia en los próximos días. Recientemente, la OTAN ha intensificado considerablemente las actividades de entrenamiento operativo y de combate en Europa del Este. Todos los días, se llevan a cabo al menos 5 ejercicios diferentes cerca de las fronteras de Bielorrusia, en los que participan varios miles de militares y cientos de piezas de equipo militar. Cabe recordar que más de 35.000 efectivos de la OTAN se concentran en el primer escalón a lo largo de la frontera occidental de Bielorrusia. En el segundo escalón, la OTAN tiene la oportunidad de involucrar hasta 50.000 polacos y lituanos más, y unos 60.000 estadounidenses en el tercer escalón. Al mismo tiempo, los países europeos pueden usar hasta 2.200 aviones para lanzar un ataque aéreo masivo. Además,
Más de 15.000 militares se concentran por parte de Ucrania. Bielorrusia respondió a una acumulación significativa de fuerzas de la OTAN, cerca de las fronteras del Estado de la Unión, desplegando un grupo regional conjunto de fuerzas. De acuerdo con esto, el componente ruso se desplegará en territorio bielorruso, lo que fortalecerá las unidades bielorrusas. Juntos, esta agrupación podrá repeler posibles agresiones del colectivo de la OTAN. Estamos hablando de que Rusia ha llevado a Bielorrusia 170 tanques y cientos de vehículos de transporte, además de cazas MiG-31 equipados con misiles Daga, y toda una parafernalia de sistemas de defensa. ¿Será esto suficiente para enfriar el ardor militarista de los políticos alemanes, polacos y bálticos? ¿Quién lo sabe? Con todos los acontecimientos descritos aquí, se puede esperar cualquier cosa. Las cosas de la guerra se precipitan muy aceleradamente, y hoy mismo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará una estrategia nacional de biodefensa que está diseñada para que el país esté más preparado para enfrentar tales amenazas, incluidas nuevas epidemias, dijo a los periodistas un alto funcionario de la Administración de Estados Unidos. La Casa Blanca, dijo, que ve el peligro real de que surja una nueva pandemia en los próximos 25 años, que será comparable o incluso superior al brote global del coronavirus. Joder, lagarto, porque acabamos de conocer que en Estados Unidos han desarrollado un coronavirus probado en animales, que tendría una mortalidad del 80%. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.